Beneficios de la lectura para el cerebro. 1. Leer es un proceso artificial y reciente. Los humanos hemos adquirido la capacidad de hablar por procesos de mutaciones genéticas hace unos 2 a 3 millones de años. Desde aquel entonces, los humanos nacemos con los circuitos neuronales del lenguaje, pero la acción de hablar solo podemos aprenderla y desarrollarla cuando entramos en contacto con otros. De allí la importancia de esa interacción social. Haz de cuenta que nacemos con un disco duro vacío con la capacidad de grabar, pero si no nos encargamos de poner cosas en él, pues va a permanecer vacío. Cuando nuestros antepasados se dan cuenta que el voz a voz no es suficiente para llevar los conocimientos más allá de su propia tribu, empiezan a buscar la forma de traspasar esas barreras. Es cuando nace la lectura, pero esto sucedió hace apenas unos 6.000 años, así que es algo realmente reciente. Su base no está genéticamente codificada y por lo tanto no puede transmitirse hereditariamente a diferencia del habla. Y además de interacción requiere de estudio y trabajo exigiendo mucho a nuestra memoria. Leer, y sobre todo leer muy bien, requiere de un proceso de aprendizaje continuo, de atención y de memoria. Es prácticamente un entrenamiento riguroso que dura años e incluso gran parte de nuestras vidas si aspiramos a leer de un modo altamente eficiente. Esto, si lo vemos en términos de tiempo, esfuerzo y energía, puede llegarse a ver como un proceso tortuoso o sufrido. Y la educación tradicional ha ayudado a asentar esta idea al hacer ver la lectura no como algo que se pueda disfrutar, sino como un castigo, porque los educadores no han sido capacitados de forma diferente al patrón tradicional. Aunque esto ha venido cambiando poco a poco, lo que despierta muchas esperanzas. Cuando comprendemos todos los beneficios, conocimientos y mundos a los que lleva una buena lectura, es cuando empezamos a valorar ese ejercicio de leer y ya no podemos sacarla de nuestro día a día. Lo interesante es que esta comprensión o descubrimiento podemos hacerlo a cualquier edad. 2. Los seres humanos somos verdaderas máquinas de aprendizaje. Necesitamos aprender casi todo, pero aprender a leer más temprano no nos hace más inteligentes que los demás. El doctor Francisco Mora, especialista en neuroeducación, asegura que no hay pensamiento sin el fuego emocional que lo alimenta. La lectura es uno de esos grandes hitos en el desarrollo infantil, uno que llena a los padres de orgullo o también puede llenarlos de preocupación, porque cuando una madre se da cuenta de que su niño de 5 años todavía le cuesta mucho aprender a leer y que el vecinito de enfrente, en cambio, ya lee de corrido, se puede preguntar: ¿será que mi niño es más torpe? ¿Será que es menos inteligente? Hoy la neurociencia ha demostrado que leer a una edad temprana no da una ventaja académica ni tampoco nos hace más inteligentes, pues para aprender a leer hay ciertas partes del cerebro que tienen que haber madurado previamente, algo que puede llegar a suceder hacia los 3 años, pero que por lo general culmina hacia los 6 o 7 años. Por eso, lo aconsejable es que la lectura se empiece a enseñar formalmente a los 7 años, pues a esta edad es casi seguro que las áreas cerebrales necesarias para la lectura ya estén lo suficientemente desarrolladas y maduras en todos los niños para captar todo su sentido y emoción. Precisamente, esa es la edad en la que se empieza a aprender a leer en Finlandia, un país que está muy avanzado en cuanto a enseñanza se refiere. Este es uno de los mejores ejemplos que demuestra la importancia de educar basándonos en cómo funciona nuestro cerebro. La educación tradicional forza al niño a aprender a leer prematuramente, lo que puede ocasionarle ese sufrimiento o frustración que pueden verse reflejados en traumas más adelante y que realmente son innecesarios. Esta es la esencia de la neuroeducación, la cual es una visión de la educación basada en lo que la ciencia sabe sobre cómo funciona nuestro cerebro. Según el doctor Mora, la maduración cerebral tiene un componente genético, pero también uno cultural, vinculado sobre todo al hogar. Crecer con padres
que leen o que nos leen tiene una dimensión emocional que facilita enormemente el aprendizaje de la lectura. 3. Internet está generando un problema de atención. Hoy, en la era digital, leemos de una forma diferente y más deprisa, pues Internet ha causado una revolución cultural. Es innegable los beneficios de poder acceder a esas montañas de información que nos proporciona la web. Pero esto también está ocasionando aspectos negativos en el cerebro de nuestros niños y adolescentes que ya se están empezando a ver y que van desde la disminución de la empatía hasta el decaimiento de la capacidad para tomar decisiones. Navegar en Internet nos lleva a un foco de atención muy corto y siempre cambiante, lo que está inhabilitando uno de los muchos tipos de atención que existen, la atención ejecutiva, que debe ser sostenida y reposada, y la aplicas cuando diseñas un plan de trabajo o para estudiar. Debido a esto, hay quienes ya están bautizando esta nueva forma de atención como la atención digital. El doctor Mora también define leer bien como la alegría de aprender, el tener esa recompensa de conocer. Hoy tal vez no es necesario retener la fecha de nacimiento de una figura histórica, porque Google nos informa esto y de una manera rápida y correcta. Pero eso no quiere decir que la memoria haya dejado de importar en el aula y en la vida misma. Necesitamos memorizar y mucho, porque nuestras memorias son lo que somos. O de lo contrario, ¿cómo traeríamos una frase poderosa o una parte de un poema para embellecer un discurso? Memorizar crea una dimensión importante de nuestra individualidad, de lo que nos hace diferentes e incluso puede hacernos mejores personas. Si queremos reducir este choque, podemos empezar a crear hábitos para desarrollar el enfoque. Y para eso es necesario inhibir de forma temporal, ojalá el 99% de todo aquello que normalmente pensamos o entra a nuestro cerebro y solo prestar atención al 1%. Ese 1% es importantísimo, algo que solo se logra con la práctica constante y más cuando estamos inmersos en la web. 4. Leer cambia el cerebro y también a nosotros. Nuestro cerebro no está genéticamente diseñado para leer, pero posee una propiedad clave para lograrlo: la neuroplasticidad. Esta palabra proviene del griego plásticos, que significa cambio o modelado. Quizás el máximo ejemplo sea que aprender a leer modifica la función de un área del cerebro principalmente programada para identificar formas y detectar caras, la cual también pasa a procesar y construir palabras. Pero las transformaciones no son solo a nivel fisiológico. Lo que aprendemos tiene la capacidad de cambiar al cerebro física, química, anatómica y fisiológicamente, haciendo crecer más esas sinapsis o eliminando otras y conformando circuitos neuronales cuya función se expresa en la conducta. Así que cada persona cambia no solo en función de lo vivido, sino también de lo leído. Leer no es un acto pasivo de absorción de lo que hay escrito en un determinado documento o libro, sino es un proceso activo o recreativo que impulsa a nuestro cerebro a imaginar lo que se está describiendo allí. Eso también implica activar un amplio arco cognitivo que involucra la curiosidad, la atención, el aprendizaje, la memoria, la emoción, la conciencia y el conocimiento. Y eso, indiscutiblemente, nos cambia. Como escribió el filósofo italiano Umberto Eco, el que no lee, a los 70 años habrá vivido una sola vida. Quien lee habrá vivido por lo menos 5.000 años. Si deseas adquirir cualquiera de mis entrenamientos, NeuroSpeaker, el poder de la comunicación, la metodología más avanzada para hablar en público, Poderosamente, Neuroprograma tu mente para el éxito, o Podcast Poderoso, para aprender a hacer un podcast profesionalmente desde cero. Ingresa a los links que se encuentran abajo de este video
o ingresa a www.clubdelaoratoria.com.